Para irte con un crucero definitivamente tendrás que invertir una buena cantidad de plata. No son necesariamente las vacaciones más económicas, sin embargo yo sí creo que la relación que existe entre lo que tú pagas y lo que recibes es de las mejores que hay. Y aunque son caras, definitivamente hay formas de controlar los gastos. Y en este video yo te voy a estar compartiendo algunas de las cosas que evito hacer o que proactivamente hago para evitar que el gasto de mis vacaciones se vaya hasta el cielo. Las recomendaciones no solamente te van a servir para que planees y ahorres algo de dinero mientras planeas tu viaje, sino que incluso gastes menos mientras estés a bordo e incluso puedas ahorrar algo de dinero para tus siguientes vacaciones. Y si es la primera vez que estás acá, mi nombre es Bruno y él es Rin Rin Renacuajo. Y realmente hago estos videos porque disfruto mucho este tipo de vacaciones y creo que todos deberían tener la oportunidad de al menos disfrutarlas al menos una vez. Pero empecemos. La primera. Si quieres ahorrar una buena cantidad de dinero, lo primero que te recomiendo es que evites las temporadas altas. No solo será más barato, sino que además el barco tendrá menos gente. Obvio, no se trata de ir a Europa en pleno invierno cuando los días son más cortos o al Caribe en mayo cuando está lloviendo todos los días. Pero con solo correr las vacaciones un par de semanas, por ejemplo evitando los picos de Navidad, Semana Santa, Carnaval o Año Nuevo, ahorrarás un montón de dinero. Y aún así estarás en un barco increíble con algunos de los mejores atardeceres que verás en toda tu vida. La segunda. No elijan su primer crucero basado en lo que vende publicidad en la televisión o internet. Vayan a Google, visiten una buena agencia de viajes y pidan opciones. Comparen no solamente precios, sino beneficios de la tarifa que están recibiendo. Pregunten por lo que incluye y lo que no incluye. Sobre todo porque no todas las líneas de cruceros ofrecen exactamente lo mismo y uno se podría dejar llevar solamente por el precio total. Si lo que no están incluyendo es muy importante para ustedes, entonces asegúrense de conocer cuál es ese valor adicional para que lo suben a la tarifa base y puedan comparar en iguales condiciones. Así además tendrán claridad de cuánto realmente es lo que van a gastar. Mi tercera recomendación es que te mudes a Miami. Bueno, no, esa no podemos hacerla. Sin embargo, lo que sí es importante es que tengas en cuenta que como no vivimos cerca de los puertos, usualmente en nuestros planes de viaje tenemos que incluir boletos aéreos. Y mi recomendación frente a este particular es que no reserves el crucero hasta que hayas visto cuánto te pueden costar aproximadamente los boletos. No sea que encuentres un muy buen precio en el crucero, pero que luego la tarifa del avión sea súper cara y no termines ahorrando, o más bien termines gastando mucho más. Y justo menciono Miami porque Miami ha sido considerada como la capital de los cruceros. Prácticamente todas las grandes navieras operan desde allí y tienen destinos que salen desde esa ciudad. Y en estos puertos vas a encontrar rutas similares que podrías estar también tomando y que puede ser que el precio sea más económico. No te cases entonces con el puerto, más bien haz la tarea, investiga y elige cuál es el que mejor conviene para tu presupuesto. La quinta está relacionada a la anticipación. Operar un barco es súper costoso. En ellos trabajan más de 1.500 personas a las que hay que pagarle un salario, hay que comprar toneladas de comida, hay que pagar el combustible e incluso hay que pagar impuestos y tarifas por atracar o zarpar de determinados puertos. Estos costos son relativamente fijos y para las compañías navieras no es negocio viajar con el barco vacío. Las compañías navieras entonces deben asegurar que más de 4.000 personas estén dispuestas a viajar con ellos y para ello la estrategia tiene que ver con abrir la venta de las cabinas hasta 2 años antes. El precio de lanzamiento suele ser más bajo como un incentivo para atraer a los turistas visionarios, por decirlo de alguna forma. En la medida que va pasando el tiempo, los precios de las cabinas van subiendo porque hay mayor demanda por ese mismo itinerario. Aquellos que se decidan comprar a último minuto puede ser que encuentren una tarifa absurdamente cara y con eso deciden no viajar y les toca esperar entonces hasta el próximo año. Si lo piensan, es bastante similar a cómo operan las aerolíneas. Sin embargo, la diferencia fundamental entre las aerolíneas y los cruceros es que en el caso de las aerolíneas tú tienes que hacer el pago en el momento en que haces la reserva, 100%. Con el crucero usualmente tienes que pagar solamente entre $50 y $500. Esto va a cambiar definitivamente según las políticas de cada compañía, pero en el caso del crucero, al momento de hacer la reserva y hacer este pago, estás garantizando el precio y tu cupo en el barco. Después de eso no tendrás que hacer ningún pago, si no te da la gana, hasta 90 días antes del viaje. Con ello, entre el momento en el que haces la reserva y el momento del pago final, puedes tener hasta 21 meses para ahorrar lo que tienes que pagar para irte de vacaciones. La sexta es justamente una contradicción a lo que acabo de decir. Si a los 90 días es el momento en donde la gran mayoría de pasajeros tienen que hacer su pago, es justo en ese momento en donde la naviera va a saber cuántas personas van a viajar realmente. Ese momento de certidumbre es el que les va a decir cuántas cabinas todavía quedan disponibles por vender y si son muchísimas y la expectativa es que no se vendan, las navieras o las líneas de cruceros justamente van a decidir
bajar el precio para atraer a más personas. Y aunque reservar a último minuto te puede ahorrar algo en el precio o la tarifa base, lo cierto es que para ese momento la gran mayoría de las mejores cabinas ya estarán vendidas y usualmente en estas tarifas ya las compañías no incluyen beneficios adicionales como el acceso a internet, el paquete de bebidas o incluso créditos para excursiones. Aún así puede ser que encuentren el gangazo de la vida y yo siempre les recomiendo que exploren los dos extremos: reservar a último minuto o reservar con suficiente tiempo de anticipación. Otra manera de ahorrar mucho dinero estará asociada a tu disposición de sacrificar increíbles vistas por elegir una cabina interior. Y aunque admito que es súper genial tener la posibilidad de abrir el balcón y tener el mar ahí afuera, la verdad es que los balcones suelen ser mucho más caros. Como alternativa a los balcones encontrarás dos tipos de opciones. Estas son las cabinas interiores o las cabinas con vista al mar. En la primera prácticamente estarás en una caja que no tiene ventanas, súper bonita, súper cómoda, pero sin acceso y luz natural. En la segunda lo que vas a tener es un hueco en la pared, una ventana que no se puede abrir, también increíble, también cómoda, pero entre estas dos opciones usualmente te podrías estar ahorrando entre 800 y 1500 dólares. Así que si quieres ahorrar esta cantidad de plata y el calabozo, como le dijo alguna amiga una vez, está bien para ti, entonces vete por él. Después de todo, no vas a querer estar en la cabina todo el tiempo y la cabina va a ser solamente para dormir. La número 8, una vez que ya te hayas decidido por el tipo de cabina, la siguiente decisión que vas a tener que tomar es si tú eliges o no la ubicación de tu cabina. Mi recomendación es que dejes que la cabina te la asignen automáticamente. Querer elegir la cabina usualmente tiene un recargo de 20-30 dólares y ese dinero realmente lo puedes gastar en otra cosa. Ahora bien, existen algunas desventajas de permitir que elijan la cabina por ti. Puede ser que te asignen en los pisos superiores, en la proa o en la popa del barco, es decir, en la parte delantera o muy trasera, y con eso podrías estar sintiendo más el movimiento del barco y podrías estar mareándote. Si crees que eso no te va a pasar a ti, no pasa nada. Otra desventaja es que vas a estar más alejado de los ascensores y que vas a tener que caminar un poco más. Pero caminar un poco más cuando estás comiendo un montón es muy buena idea, de hecho. Y por último, puede ser que te ubiquen cerca de ubicaciones que tienen mucho tránsito o actividad. Es decir, debajo de la cubierta donde está la piscina o más cerca del teatro. Aún así, y a menos que tú te cuestes a dormir a las 8 de la noche, no hay nadie haciendo ruido en la piscina a las 3 de la mañana y vas a poder dormir con tranquilidad. Ahórrate entonces esa plata, gástatela en algo distinto. La número 9, guarda relación con el total de personas que pueden viajar en una cabina o en una habitación. Usualmente en una cabina pueden entrar entre 1 a 5 personas. Mientras más personas, más barato va a ser el precio. Y no se trata solamente de dividir el precio de la cabina entre 5 o 4, es que realmente mientras más personas estén viajando contigo, el precio por persona va a ser mucho más bajo. Y es que por probabilidad, alguna de estas personas va a consumir otros elementos a bordo. Y si te preguntas en qué otras cosas podrías estar gastando, lo cierto es que pues las compañías quieren hacer dinero adicional y te van a poner en bandeja de plata un montón de acciones para que tú las tomes. Esto tiene que ver con las visitas al spa, bebidas alcohólicas, restaurantes de especialidades e incluso las tiendas a bordo para comprar perfumes, recuerditos y joyería, porque eso también lo encuentras en el barco. Y esto me lleva a la siguiente recomendación. Una vez hayas hecho el primer pago de tu reserva, vas a tener acceso a la aplicación móvil y vas a poder planear mejor tus vacaciones. Ahí vas a encontrar opciones como cuáles son las excursiones disponibles, cuáles son los paquetes de bebidas, cuáles son los paquetes de alimentos, e incluso vas a tener la posibilidad de comprar una torta de cumpleaños y hasta globos si dentro de tus viajes está planeado celebrar el cumpleaños de alguien. Mi recomendación es que si son importantes para ti, las reserves y las pagues antes de que te subes al barco. Una vez que estés en el barco, con probabilidad, todas estas van a costar al menos un 30% más. Pero ten mucho cuidado porque a veces de manera muy disimulada y a veces no tanto, te vas a encontrar con situaciones que pueden subir el costo de tu cuenta final. Un buen ejemplo de esto es que cuando estés reservando tu cabina, te vas a encontrar cosas como por $10 adicionales por noche, puedes hacer el upgrade de una cabina estándar a una cabina superior. Que en esencia son exactamente lo mismo, pero que $10 por noche en un trayecto de 7 suman $70 adicionales. Y como somos bien humanos y nos encantan las ofertas, terminamos cayendo en ellas. No vayan a caer, las aplicaciones están diseñadas para hacer que gastemos más. Manténganse firmes en su decisión y en su presupuesto de viaje para que su cuenta final no sea astronómica. Estas promociones no solamente las van a encontrar en la aplicación móvil, también las van a encontrar mientras estén en el barco. Por ejemplo, cuando estén pasando por la joyería, puede ser que encuentren cosas como relojes al 50% de descuento, joyas al 30%, pero se podrán imaginar que los precios base ya eran lo suficientemente tan altos como para que no sea tan atractivo. Sin embargo, cuando vemos el porcentaje de descuento al lado, pues queremos gastar. Y como estamos de vacaciones, entonces decimos, estamos de vacaciones, no los permitimos. No. Tengan cuidado, controlen sus gastos y a pesar de que son las vacaciones más increíbles que uno puede tener, igual las empresas son empresas y quieren hacer dinero. No dejen todo su dinero en el barco.
Otra muy buena forma de ahorrar dinero mientras estás en el barco tiene que ver con evitar a toda costa las excursiones que organiza la misma línea. En cada uno de los puertos que tú visitas, usualmente te vas a querer bajar y conocer, y para ello las líneas de cruceros te ofrecen itinerarios y paseos organizados. Ellos son súper convenientes porque no tienes sino que montarte en un transporte y ellos se aseguran de llevarte, que la pases bien y que regreses. Sin embargo, son tan caras que realmente no valen la pena. Piensa que en cada uno de estos puertos usualmente hay un comercio local y que hay muchos operadores logísticos afuera del barco esperándote, que están dispuestos a llevarte a esos mismos sitios por una fracción del costo. Date la oportunidad, bájate, explora, negocia precios y pásala bien por un precio mucho más bajo que el que la línea te ofrece. La siguiente es que cuando te bajes del barco para explorar un nuevo puerto, bajes algo de comida contigo, algunos snacks o incluso los compres localmente. Pero no vayas a gastar mucho dinero en restaurantes locales porque usualmente terminas pagando el precio de turista y como no conoces la zona no sabes cuál es el mejor restaurante. Con ello terminas pagando un montón de dinero por una comida que no es tan rica como la que podrías encontrar en el barco gratis. Si se trata de ahorrar dinero, esta puede ser una buena alternativa para controlar el gasto de las vacaciones. La siguiente tiene que ver con la posibilidad de ahorrar para tus próximas vacaciones. Y es que la gran mayoría de cruceros ofrece algo que se llama Cruise Next o tu próximo crucero, que no es más que un stand de ventas en el que un asesor trata de convencerte de que compres tus próximas vacaciones con ellos. La gran ventaja de este tipo de programas es que no estás obligado a reservar ni la fecha ni el itinerario en ese momento. Simplemente te estás comprometiendo a hacer un pago en ese momento y sobre ese pago que tú hagas la compañía te va a hacer un match entre el 50 y el 100% del valor. Por ejemplo, si llegases a comprometerte a pagar $250, ellos podrían darte entre 125 y $250 adicionales para tus próximas vacaciones. Esto es muy bueno si estás seguro que quieres otras vacaciones en un crucero con esa misma compañía, porque de alguna forma tienes un descuento para el futuro que vas a poder utilizar en los próximos 2 o 3 años. Definitivamente las políticas, el match va a cambiar entre cada una de las empresas, pero usualmente el programa funciona así para casi todas. Si creen que algunas de estas recomendaciones les sirven para ahorrar dinero en sus próximas vacaciones, entonces por favor consideren suscribirse a este canal, donde les voy a seguir trayendo ideas y recomendaciones para que sus vacaciones sean las mejores. Y si quieren tener alguna idea de cómo han sido mis vacaciones en cruceros en el pasado, por favor vayan a mi cuenta de Instagram y síganme para que vean el contenido que tengo allí para ustedes. Nos vemos a bordo. Chao.